Ahora, en esta ocasión, vamos a resolver el problema de septiembre del año 2020 que dice que tenemos un recipiente cúbico de 50 centímetros de arista. Entonces, lo primero que hacemos es, como siempre, vamos a dibujar un recipiente cúbico donde colocaremos a continuación nuestros materiales. Nos dice que tiene 50 centímetros de arista. Bien, nos dice que inicialmente vamos a llenar este recipiente con un árido previamente secado, es decir, que lo que estamos incorporando aquí es un árido que tiene su porosidad accesible, su porosidad no accesible, pero en todo caso ese material, ese árido, se encuentra libre de agua, está seco completamente. Nos da un par de datos, nos dice que la densidad de conjunto del material dentro de este recipiente o dentro de cualquier otro recipiente, porque recordemos que la densidad es extrapolable a cualquier volumen, es de 1,6 gramos por centímetro cúbico. Y nos da como dato también la densidad aparente, que nos dice que son 2,5 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Datos que nos da el problema. Nos dice que tras el llenado se completa este depósito con agua, apreciándose que, transcurridas 24 horas, el nivel de ese agua desciende 2 centímetros. Aquí lo que tenemos ahora son dos etapas. El mismo recipiente que yo ahora voy a llenar con agua. Tenemos los mismos áridos y vamos a rellenar con agua. Entonces, en ese proceso, ¿el agua qué va a hacer? Va a rellenar todos los huecos que quedan entre árido y árido. Llevar el nivel de agua hasta arriba, lo que habremos rellenado es todo el volumen que hay entre el volumen aparente de los áridos y el volumen del recipiente. Ahora hay una segunda parte. Nos dice el problema que pasadas 24 horas, cuando pasan 24 horas de este estado, pasadas esas 24 horas, el volumen de los huecos accesibles de ese árido se habrá saturado con agua. Y eso ha hecho que el nivel descienda. Es decir, que ahora vamos a tener exageradamente el nivel de agua por aquí. ¿Cuánto ha descendido? Pues ha descendido 2 centímetros. Donde antes teníamos 50 centímetros de agua, de altura de agua, ahora vamos a tener 2 centímetros menos. Es decir, tendremos 48 centímetros de altura. Recordemos que las otras dos dimensiones del recipiente se van a mantener constantes, como es lógico. Lo que nos pide es que determinemos el volumen de los poros accesibles. Ese es el primer apartado. Ojo que nos da otro dato en el enunciado que nos dice que el volumen de los poros accesibles constituye el 60% del total de poros. Es decir, los poros accesibles, lo que venimos denominando HA, va a ser 0,6 veces el volumen total de poros. Y ya sabéis que el volumen de poros accesibles será el volumen de los poros totales menos el volumen de los poros no accesibles. De acuerdo. Muy bien, pues con todos estos datos nos vamos a ir ahora a resolver el primer apartado. Este lo voy a llamar septiembre del 2020. Apartado A. ¿Qué es lo que me pide? Me pide que calculemos el volumen de poros accesibles y volumen de poros inaccesibles, es decir, HA y HI. Es decir, todos los poros. Tendremos que determinar cuál es el volumen de todos los poros.
Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es el volumen del recipiente. Si sabemos que una de las aristas son 50 centímetros, el volumen del recipiente será igual a, voy a ponerlo, fijaros, en decímetros. ¿Para qué? Ahora os lo aclaro. Voy a poner 5 por 5 por 5, en vez de poner 50 por 50 por 50 centímetros, voy a poner 5 por 5 por 5, pero en vez de centímetros cúbicos voy a poner decímetros cúbicos. Esto es 125. ¿Por qué voy a utilizar decímetros cúbicos? Pues porque en ocasiones me interesará utilizar los gramos por centímetro cúbico de la densidad, pero en otras ocasiones me interesará directamente utilizar los kilos por decímetro cúbico. Y recordemos que la proporción es la misma, multiplicamos y dividimos por 1000, con lo cual los gramos por centímetro cúbico son exactamente igual que los kilos por decímetro cúbico. Bien, esto no es solo el volumen del recipiente. Esos 125 decímetros cúbicos es además el volumen del conjunto de áridos que tenemos ahí, porque lo hemos rellenado con los áridos. Con lo cual yo ya sé indirectamente cuál es el peso seco del árido que contiene ese recipiente, que será nada más y nada menos que el volumen del recipiente por la densidad de conjunto. Así que el peso seco de la muestra será igual al volumen de conjunto, que es este mismo volumen, es el volumen del recipiente que está llenando el árido, multiplicado por la densidad de conjunto. ¿Cuál es la densidad de conjunto? Es un dato. Me dice que tengo 125 decímetros cúbicos y lo voy a multiplicar por 1,6. En vez de poner gramos por centímetro cúbico, como decía antes, voy a poner kilos por decímetro cúbico. ¿Para qué? Pues para que estos decímetros cúbicos y estos decímetros cúbicos se me vayan y el peso seco me dé directamente en kilos. Muy bien, hasta aquí ningún problema, hasta aquí sencillito. Todo este problema y la mayor parte de los problemas de este tipo son muy sencillos de calcular, son cálculos muy sencillos. El problema que tienen, o la complicación que tienen, es de concepto. Es decir, que vamos a tener que entender muy bien cuáles son cada uno de los parámetros o de las variables que están interviniendo en este tipo de problemas. Vale. ¿Qué es lo próximo que yo voy a poder determinar? Pues me interesa saber cuál es el volumen aparente de los áridos que hay ahí dentro. Es decir, saber, yo conozco cuál es el volumen del recipiente, ahora voy un poco más allá y calculo el volumen aparente de los áridos. ¿Para qué? Pues para saber cuánto es el volumen que hay entre los dos. Ese volumen que hay entre los dos es el que estoy rellenando con agua en este proceso. ¿Y cómo determino el volumen aparente? Pues a mí me dan como dato la densidad aparente, que yo sé que es el peso seco partido del volumen aparente, y lo que puedo hacer ya directamente es operar. Tengo 200 kilos de material, tengo los 200 kilos, lo que no conozco es el volumen aparente, que es lo que tengo que determinar. Y esto es igual a los 2,5, lo voy a poner nuevamente en kilos por decímetro cúbico, y de esta relación despejo el volumen aparente. Y estos serán, pues, esos 200 entre 2,5 son 80 decímetros cúbicos de árido. Que el volumen de los huecos que hay, o del espacio que hay entre el árido y el recipiente, vamos a llamarlo volumen V sub S, serán esos 125 decímetros cúbicos menos 80 decímetros cúbicos, que son exactamente 45 decímetros cúbicos. En el siguiente paso, lo que sucede es que el volumen de agua ha descendido. ¿Y cuánto ha descendido? Pues habrá descendido lo que es capaz de absorber el árido. Es decir, que lo que queda, el espacio que queda entre los áridos y esta porción de recipiente, entre los áridos que hay en esa porción de recipiente y el recipiente, vamos a dibujarlo aquí. Es decir, ahora mismo tenemos una porción del recipiente que contiene áridos y entre ellos solamente aire, porque el agua ha sido absorbida por el resto de áridos,
lo que tenemos aquí es que hay una correlación entre el volumen de esta situación y el volumen de esta situación, de este paralelepípedo o de este otro, que tiene altura de 2 centímetros. Es decir, que podemos establecer una regla de 3 directa, donde se han mantenido dos dimensiones, el ancho y la profundidad del recipiente se mantienen, lo único que va a variar es la altura, pensando en el volumen de agua, con lo cual podemos establecer una sencilla regla de 3, cuando teníamos 50 centímetros de altura de agua, resulta que estábamos rellenando un volumen de 45 decímetros cúbicos. Ahora que ha descendido 2 centímetros, ¿cuánto volumen, digamos, vamos a tener? Pues en este espacio que voy a dibujar ahora en color rojo, este espacio rojo será exactamente HA, el volumen de agua que han absorbido los áridos, es decir, el volumen de los huecos accesibles. Así que en 2 centímetros voy a tener el volumen de los huecos accesibles. Esta era la parte más complicada de este apartado, ¿vale? Esto es una regla de 3, es una sencilla regla de 3. Mi única incógnita es el volumen de los huecos accesibles y no tengo más que multiplicar esos 45 decímetros cúbicos multiplicados por 2. Bueno, como estos dos los puedo mantener con las mismas unidades, por 2 centímetros y dividido por 50 centímetros, me va a quedar que el volumen de los poros accesibles es de 1,6 decímetros cúbicos. ¿Vale? Bien, esta es la primera parte de este primer apartado, porque ahora lo que me está pidiendo es que determine tanto el volumen de los poros accesibles, que son estos, como el volumen de los poros no accesibles. ¿Qué dato tengo para llegar ahí? Pues me dice el enunciado que tenemos que el volumen de los poros accesibles será igual a 0,6 o el 60% del volumen de los huecos totales. Con esta relación podemos despejar el volumen de los huecos totales. ¿Cuánto es esto? Pues será exactamente HA partido de 0,6, que será el valor que teníamos antes de 1,6 decímetros cúbicos, dividido entre 0,6, que es adimensional porque es el tanto por 1 de la relación que hay entre ambos valores. Y esto me da que el volumen total de poros son el resultado que quería dar. Lo que quería dar era el volumen de los que no son accesibles. El volumen de los huecos no accesibles es el volumen total de huecos menos el volumen de los huecos accesibles. Tenemos ya que la diferencia entre ambos, 2,66 menos 1,6, serán 1,6 decímetros cúbicos. Vale, pues con esto se resuelve el primero de los apartados. Bien, vámonos al segundo de los apartados. Nos pide que determinemos la densidad relativa y la densidad real de nuestro árido. Por lo tanto, vamos a ver. Apartado B pide la densidad relativa y la densidad real del árido. Bien, pues para determinar la densidad relativa del árido, lo que voy a tener es que relacionar el peso seco de la muestra con el volumen relativo de la muestra. ¿Cuál es el volumen relativo de la muestra? Pues yo sé que el volumen relativo de mi muestra será el volumen que aparenta la muestra, el volumen aparente de la muestra, menos el volumen de los huecos accesibles. Así que directamente voy a escribir volumen de aparente menos el volumen de los huecos accesibles. Voy a incorporar esta relación aquí
y me queda que será 200, es el peso seco de la muestra, 200 kilos, dividido entre, voy a utilizar decímetros cúbicos, el volumen aparente, que recordemos que era 80, menos el volumen de los poros accesibles, que es exactamente 1,6 decímetros cúbicos. Hacemos esta operación. ,55 gramos por centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, 2,55 kilos por decímetro cúbico. Es exactamente lo mismo. Muy importante, para ir verificando que estamos haciendo bien las cosas, hay que comprobar que la densidad relativa es mayor que la densidad aparente. ¿Cuánto era la densidad aparente? Exactamente, nos daba el enunciado, 2,5 gramos por centímetro cúbico. Bueno, a ver, hay que intentar ser coherentes en un problema, y si estoy utilizando aquí las D mayúsculas, pues voy a poner aquí también D mayúscula. Densidad de conjunto mayúscula, densidad de aparente también con D mayúscula. Y esto se verifica. Correcto. Muy bien, perfecto. Me falta ahora la densidad real. Y para determinar la densidad real, fijaros que la densidad real se denota con una R mayúscula para distinguirla de la densidad relativa. Aquí lo que tendré que relacionar será nuevamente el peso seco, pero en este caso con el volumen real de la muestra. ¿Cuál es el volumen real de la muestra? Pues yo sé que el volumen real de la muestra será el volumen aparente menos el volumen de todos los huecos. Es decir, cuando determinamos el volumen real, lo que hemos hecho ha sido triturar la muestra tan fina que prácticamente toda la porosidad es despreciable. Con lo cual tenemos que esa densidad, ese volumen real, será el volumen aparente menos el volumen de huecos totales. Estos son los 200 kilos, dividido entre el volumen aparente de la muestra, que siguen siendo 80 decímetros cúbicos, menos el volumen total de huecos, que eran 2,66. Bien, pues si operamos aquí, me queda que la densidad real son, estos serían en decímetros cúbicos, importante las unidades, nunca las olvidemos, 2,58 kilos por decímetro cúbico o gramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Se verifica que la densidad real es aún mayor que la aparente y que la densidad relativa. Pues sí. Vamos a hacer ahora el tercero de los apartados. El tercer apartado me está pidiendo la porosidad relativa y la porosidad absoluta. Porosidad relativa y porosidad absoluta. Vamos a calcularlas como siempre en tanto por ciento. ¿Qué es la porosidad? Pues es la relación que hay entre el volumen de los poros y el volumen de la muestra. En el caso de la relativa, vamos a relacionar el volumen de los poros accesibles con el volumen aparente de la muestra. Lo multiplicamos por 100 y eso nos dará en tanto por ciento la porosidad de la muestra. ¿Cómo determinamos la porosidad absoluta? Pues tenemos que evaluar cuánto es el volumen de todos los huecos que tiene la muestra y compararlo con el volumen de la muestra. Eso multiplicado por 100 me va a dar también la porosidad en tanto por ciento. Bien, pues tan sencillo como porosidad relativa. Relación entre volumen de huecos accesibles y volumen aparente de la muestra multiplicado por 100. ¿Cuál es el volumen de los huecos accesibles? Recurrimos aquí al apartado A, donde calculamos cuánto valía y tenemos que son 1,6 decímetros cúbicos, y esto dividido entre el volumen aparente de la muestra, que recordemos que era 80 decímetros cúbicos. Multiplicado por 100, claro es que el volumen con el volumen se van, pero hay que tener muy en cuenta y siempre mucho cuidado de que los dos volúmenes que relacionemos estén en las mismas unidades. Esto me va a dar un valor de porosidad relativa de
de un 2%. Vamos a ver cuánto vale la porosidad absoluta. El tanto por ciento de porosidad absoluta será el volumen de los huecos totales partido por el volumen aparente de esta muestra multiplicado por 100. ¿Cuánto vale el volumen de los huecos totales? Que lo habíamos calculado por aquí. Tenemos 2,66 decímetros cúbicos partido del volumen aparente de la muestra, que sigue siendo 80 decímetros cúbicos, multiplicado por 100, me va a dar que la porosidad absoluta 32%. ¿Tiene sentido que la porosidad absoluta sea mayor que la porosidad relativa? Pues sí, porque estamos considerando un volumen mayor de poros. Muy bien, pues con esto acabaríamos el problema de septiembre de 2020. Bueno, cualquier duda ya sabéis que me podéis escribir al correo más adelante resolviendo más problemas.